Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a estar platicando con uno de los temas que tiene que ver con el módulo 3, que son las teorías sociológicas. En esta ocasión vamos a estar trabajando en dos videos lo que sería el positivismo del autor francés Augusto Comte. Bien, Augusto Comte es un filósofo, matemático, que nació en Francia, en Montpellier, Francia, para 1758. Fue un autodidacta, ¿no? Estudiaba por su cuenta y también se dice que era políglota, ya que dominaba varios idiomas como el inglés, el alemán, el español, y es uno de los grandes herederos del pensamiento de Saint-Simon. Saint-Simon eh, es considerado uno de los socialistas utópicos, ya que estaba interesado en estudiar a la sociedad, sobre todo a la Francia y a la Inglaterra de aquel entonces, que era un contexto industrioso o industrial. Bien, aquí está Saint-Simon. Eh, También uno de los grandes aportes de Augusto Comte fue haber desarrollado algo que se denomina en sociología y parece también que en filosofía como positivismo. Escribe de algunos libros, dentro de los cuales se encuentra el curso de filosofía positiva, escrito entre 1830 y 1842. Y bueno, hay un pequeño error. Y también el discurso sobre el espíritu positivo. Antes de platicar de Comte, me gustaría hacer un pequeño paréntesis con respecto a uno de sus grandes mentores y maestros, que es el pensador francés también, Saint-Simon. Este puede ser considerado uno de los grandes precursores de la sociología, ya que estuvo muy interesado en las observaciones y en el estudio de la sociedad de aquel entonces. Estoy hablando entre pues los 1770, 80. Saint-Simon nace en 1760 y muere en 1825. Entonces, él le tocó observar lo que sería el inicio de la revolución industrial, de las sociedades industriales, y también le tocó observar pues parte de lo que sería la Revolución Francesa de 1879. Saint-Simon estaba observando en aquel entonces, en aquellas sociedades industriales, que estaba apareciendo una nueva clase social o una nueva forma de organizar la sociedad, sobre todo en aquellos que se consideraba el sector trabajador o el sector productivo, que era principalmente los obreros, los empresarios, pero también observaba en aquella sociedad que existía otro sector, el sector ocioso, él lo denominaba, y que no permitía el progreso, y que estos principalmente estaban compuestos por el clero, los militares, la nobleza, entre otros. Bueno, eh, dentro de este estudio de la sociedad, dice Saint-Simon que era importante que empezáramos a recuperar pues parte de las metodologías que se estaban utilizando en otras ciencias, como la biología, la química, entre otros, ya que se estudiaban fenómenos como los astronómicos, los fenómenos celestes, los fenómenos químicos, se identificaban algunos minerales y se clasificaban, pero también era importante que apareciera una ciencia, él la denominó la física social, que estudiara los fenómenos sociales. En este caso, esta aparición de esta nueva clase que estaba organizando a la sociedad y que iba a permitir un progreso en ella. Se conoce a Saint-Simon por haber elaborado una parábola, ¿no?, con respecto a que si en Francia de repente desaparecieran 3.000 hombres, y estos 3.000 hombres no fueran cualesquiera, sino
aquellos que estaban dedicados a la ciencia, eran físicos, eran químicos, hablamos también de relojeros, estamos hablando de poetas, estamos hablando de aquellas personas dedicadas pues al campo, a la actividad industriosa, los arquitectos, los ingenieros, los fabricantes de armas, los fabricantes de algodón. Pues esto llevaría, si desapareciera de manera repentina, este tipo de personas con estas habilidades, llevaría al Estado francés a una situación de inferioridad. Ahora, por otro lado, si en Francia existiera una pérdida de pues algunos cortesanos, algunos príncipes, algunos condes, algunos jerarcas del clero, pues realmente solamente existiría, si acaso, una cuestión sentimentalista, la pérdida de estos, y no tendría ningún problema la sociedad francesa para poder seguir avanzando en ese estado de progreso. Saint-Simon es conocido por haber planteado la teoría utópica que hace referencia y que todos los individuos que pertenecen a un contexto social o a una sociedad pues deben de formar parte del sistema productivo y alejarse de las situaciones ociosas. Bien. Regresando a Augusto Comte, recuerden que él escribió algunos libros en los cuales trata de establecer y dar a conocer parte de los aportes teóricos a la sociología, que es la idea del positivismo. En palabras muy sencillas, el positivismo hace referencia a que los seres humanos deben de poseer su fe en el conocimiento científico. Todo conocimiento que nosotros queramos generar precisamente debe basarse a través de los métodos experimentales de la ciencia, a través de que podamos observar, que podamos experimentar y por supuesto que podamos verificar. Todo conocimiento que se genere a través de la experiencia es un conocimiento válido. Y por lo tanto, bueno, esto nos iba a permitir, pues principalmente explicar todos aquellos fenómenos sociales que estaban pasando en aquel entonces. Bien, por otro lado, se puede definir el positivismo como aquel sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Cuando hace referencia a la terminología a priori, es que no se puede generar un conocimiento sin haberlo observado, sin haberlo vivido, sin tener la experiencia. ¿Ok? Entonces, a priori es antes de la experiencia. Entonces, para poder generar un conocimiento, precisamente se requiere de tener esa experiencia del mismo, tocarlo, medirlo, para poder decir que es verdadero. Bien. Por otro lado, bueno, hay un autor que escribe un libro de sociología en 2000, establece que a partir de posterior a la Revolución Francesa, la sociedad estaba dividida en dos sectores, ya lo estábamos platicando, los industriales y los ociosos, y ya después en el siglo XIX aparece el sector de los productores, que hace referencia a los empresarios, los hombres de ciencia, se tenía la fe en que se tenía que estudiar la sociedad con base a los métodos que se utilizaban en las ciencias naturales, observar, experimentar y comprobar, y también había otro sector denominado los artistas. Bien, se le atribuye a Augusto Comte como aquel pensador que acuñó el término sociología, esta palabra que proviene del latín socius, que quiere decir individuo asociado, sociedad, y logos, tratado o estudio, es la ciencia que estudia la sociedad, y describe esta nueva ciencia como aquella que describe de manera progresista y positivista a la sociedad. Como les venía comentando, se requería estudiar a la sociedad para poder de alguna manera mejorar las condiciones de vida de la misma, y para ella se requería utilizar los métodos que se utilizaban en las ciencias naturales. Al inicio, esta ciencia, la sociología, se llamó física social, también así la nombraba Saint-Simon en su momento. Bien,
Algunas de las características que debe reunir todo conocimiento, si se quiere llamar positivo o científico. Primero, todo conocimiento necesariamente debe basarse en los datos que haya proporcionado la experiencia y a través de nuestros sentidos, tocar, sentir, oler, etc. Rechaza cualquier noción que no provenga de la experiencia y que no pueda ser sometida de alguna manera a la comprobación en el gabinete o en el laboratorio. Es decir, todo fenómeno social o determinados fenómenos necesariamente se tienen que reproducir o pueden ser observables, podemos darle una continuación de registro para poder extraer de ellos pues, las premisas que nos permitan entenderlos. Segundo principio, este radica principalmente en que los conocimientos deben de tener una utilidad práctica o aplicada. ¿De qué sirve saber o conocer algo si no lo podemos utilizar? De ahí surge el lema que es característico del positivismo: saber para prever y prever para obrar. Con eso termino este primer video. Augusto Comte estaba interesado en descubrir las leyes que rigen a una sociedad. Si sabemos cómo funciona una sociedad, por lo tanto sabemos qué va a poder pasar a futuro y podemos estar mucho más preparados y prevenidos. Simplemente piensa, si hubiéramos sabido que esto del COVID-19 iba a pasar en este 2020. Bueno, aquí dejo este primer video y bueno, continuamos en la segunda parte con lo que sería la ley de los 3 estados y la clasificación de la ciencia, donde Comte pone en la cúspide a la sociología y también cómo divide la sociedad en dos, en estática social y dinámica social.